que hace Natanael, Felipe le dice, ven y verás. Pues algo así podríamos decir a cualquiera, ¿no?, que se pregunte por qué tiene de grande la ciudad de Ávila. Pues la santa es una de estas figuras emblemáticas a la que le podemos aplicar pues ese ven y verás, ¿no?, que siempre, por mucho que hayamos leído sus escritos, por muy cercana que creamos que la tenemos, pues yo creo que es una mujer inabarcable, la primera doctora de la Iglesia, maestra de oración, fundadora, persona humilde, alegre, con gran sentido del humor y ciertamente pues una figura de mucho interés cultural, como podemos apreciar los que estamos hoy aquí en esta sala repleta. Y también pues nos están siguiendo por streaming seguramente otro grupo de personas y nos seguirán porque luego se colgarán las conferencias. Agradezco a todos los profesores de la universidad que han han querido compartir con nosotros sus investigaciones y a lo largo pues de 6 sesiones, una vez al mes, desde ahora hasta junio, yo estoy segura pues que vamos a disfrutarlas, vamos a aprender. Y también pues les agradezco el interés, la acogida, a los padres carmelitas que han querido venir, a las carmelitas que están rezando también pues por los que participamos en este acto. Y cedo la palabra a la profesora Sara Gallardo, que es la directora de la Cátedra de Estudios de la Mujer, desde la que hemos organizado también esta actividad, que está celebrando su 10º aniversario. Muchas gracias, Marisa. Buenas tardes a todos los presentes, a todos los que nos siguen a través de los medios digitales. Es una alegría para mí, como directora de la cátedra que lleva el nombre de Santa Teresa de Jesús, poder estar en la inauguración de este ciclo teresiano en la casa de Santa Teresa, en la ciudad de Santa Teresa. Uno de los objetivos de la cátedra, con el que fue fundada la Cátedra de Estudios sobre la Mujer Santa Teresa de Jesús, dice explícitamente que es el elaborar y difundir estudios interdisciplinares sobre la vida y aportaciones de mujeres relevantes en distintas disciplinas, también en la historia de la Iglesia y en particular y en especial sobre Santa Teresa de Jesús, como no podía ser menos. Y cuando uno se acerca a la figura de Santa Teresa, uno reflexiona sobre los secretos de su perdurable influjo, que la han hecho digna de ser la primera doctora de la Iglesia, de ser llamada maestra de espirituales, como todos sabemos. Pero cuando uno se acerca a la figura de Santa Teresa como mujer, en la perspectiva de la actualidad, donde tanto se habla de la mujer, donde tanto se reivindica el lugar, el espacio, el papel, el protagonismo de la mujer, uno se pregunta qué hace a Santa Teresa especial, qué hace de ella una madre de tanta fecundidad espiritual ayer como hoy. Y sería difícil resumir, ¿no?, o contestar brevemente a esa pregunta, pero creo que uno de los secretos de la fecundidad de la mujer, de la santa, es precisamente que se olvidó de sí misma. Ella fue madre espiritual de una inmensa fecundidad porque no era ella el foco de su atención, sino Dios, y fue por eso un instrumento privilegiado de la acción de Dios en su mundo y en la historia, también a través de sus escritos, de sus hijas, como decía Fray Luis de León, y de todas las obras que la Orden del Carmelo lleva a cabo de acompañamiento de doctrina espiritual. Olvidarnos de nosotros mismos para dejar a Dios actuar a través de nosotros. Creo que es un mensaje para el feminismo de la actualidad, que quizá con la mejor de las intenciones a veces va en una dirección que puede decirse que no es siempre la que llevó Santa Teresa. Yo sin más me felicito por la iniciativa que ha corrido a cargo de Marisa Pro de este ciclo teresiano y que simplemente pretende compartir con personas que quieren a Santa Teresa y grandes estudiosos de Santa Teresa. Aquí tenemos a algunos de los padres carmelitas de la Santa, pues los estudios que humildemente llevamos a cabo
por amor a la santa, por el deseo de que se la conozca más aún, más profundamente. Y con ese motivo también, pues pueden, si quieren, conocer algunas de las publicaciones que la cátedra ha realizado y que pueden adquirir si tienen interés al finalizar, que algunas están explícitamente dedicadas al tema de Santa Teresa, de la maternidad espiritual, también desde otra santa carmelitana que es Edith Stein. Desde la investigación, el estudio, la docencia, queremos un poco en la universidad contribuir también a enriquecer a nuestra sociedad, a nuestra cultura, con la figura de esta santa universal. Buenas tardes a todos. Yo soy Justo Arraez, soy profesor de la Universidad Católica y lo primero quiero dar las gracias a la universidad por darme la oportunidad de presentar a Teresa de Jesús González Barbero. Quiero dar la bienvenida a todos los asistentes a este comienzo de ciclo teresiano 2024, que tiene su origen en el impulso que la recuperación del Convento de Gracia está suponiendo para el fortalecimiento de los valores éticos, morales y espirituales que el abulense más ilustre pues trasladó desde su propio modelo, desde su propio ejemplo y hasta su santidad. Para comenzar el ciclo, pues somos afortunados de contar aquí con la doctora doña Teresa de Jesús González Barbero, que nos va a acercar a la figura de Santa Teresa vinculando el ayer y el hoy. Desde el cariño personal y el gran respeto académico que me une a Teresa de Jesús, pues puedo atreverme a hacer un paralelismo con los valores de Santa Teresa para presentarla. Comenzaré aludiendo a su gran bagaje formativo académico de Teresa de Jesús, que coincide con el amor a las letras que llevaron a Santa Teresa a ser la primera mujer proclamada doctora de la Iglesia. Teresa de Jesús es doctora en Educación por la UNED, es premio extraordinario de doctorado, licenciada en Pedagogía por la Universidad Complutense. Posteriormente cursó la diplomatura en Magisterio y las licenciaturas en Psicología, Ciencias Políticas y Sociología. Ha realizado estudios de posgrado y máster de Dirección de Centros Escolares, Nuevas Tecnologías de la Educación, Mediación y Desarrollo Familiar. Se ha formado también en el área de negocios como Master Project Manager y en el contexto laboral y administrativo con el título de gestor administrativo, especialidad fiscal, sociolaboral, administrativo, por el Ministerio de Administraciones Públicas. Actualmente desarrolla su labor docente e investigadora entre Ávila y Madrid en las siguientes titulaciones de grado: Magisterio Infantil y Primaria, Educación Social, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Ciencias de la Información y Periodismo y Teología. Asimismo, imparte clase en el Máster de Acceso a la Profesión Docente y también en el área de gestión. Podemos destacar también entre sus últimas publicaciones pues, artículos de revistas pedagógicas que tienen los siguientes títulos que nos pueden llevar a ver pues, su amplio bagaje. Las emociones y el trastorno del espectro autista, la docencia como salida profesional del trabajador social, la inclusión de los ciclos formativos de grado superior en la universidad, una reforma conveniente, la educación en la interioridad como elemento de calidad educativa en las enseñanzas de ciclos formativos y la formación en pensamiento creativo aplicada a la gestión de proyectos, una experiencia en ciclos formativos de grado superior. Este recorrido académico de nuestra ponente pues, puede ser un currículum vitae más, pero no lo es, dado que Teresa lo acompaña con algunas de las virtudes más relevantes que Santa Teresa nos mostró. Estamos ante una maestra vocacional que entiende la enseñanza como una tarea humanizadora, una maestra que en su día a día enseña a hacer y también enseña a ser. Como nuestra santa es valiente y reformista, revelando tales condiciones en sus artículos de innovación pedagógica que hemos dicho anteriormente. Y sobre todas sus cualidades, pues quiero destacar la energía y la determinación de Teresa.
esa energía que nuestra santa volcó en sus diferentes fundaciones y que nuestra Teresa de Jesús pone en marcha a diario desde la oscuridad de la mañana para darle a la vocación docente, dando testimonio de su fe en cada una de sus variadas clases. Aún recuerdo la insistencia de Teresa de Jesús cuando escribía múltiples correos para apuntarse como voluntaria y con el único objetivo de colaborar, de ayudar, de mejorar a los demás y a sí misma. Y acciones estas que también caracterizaron a Santa Teresa de Jesús. En definitiva, nuestra ponente tiene como rutina darse a los demás y hoy creo que no va a ser una excepción en su objetivo de vincular el ayer y el hoy de Santa Teresa. Adelante, Teresa. Buenas tardes. Agradecer a las directoras de la Cátedra de Santa Teresa, a la Universidad Católica de Ávila y, por supuesto, al profesor Justo, que, como ustedes bien supondrán, los amigos siempre hablan bien de ti. Y voy a permitirme una pequeña licencia académica. Los currículum casi nunca son reales. Bueno, dicho esto y en aras a la brevedad que me han pedido, bueno, pues tengo el privilegio de presentar la primera charla de este ciclo y el título es este que ustedes pueden ver en pantalla: Santa Teresa antes y ahora, maestra de oración y peregrina. ¿De qué va a tratar? Pues vamos, si me lo permiten, a invertir el orden del título con el ánimo de comenzar primero en su actividad fundadora, que es mucho más activa, y pasar en un segundo momento a su vertiente más espiritual. Por eso vamos a centrar esta breve charla en dos aspectos. Lo primero, cómo fue la trayectoria vital de Santa Teresa y cómo fueron sus fundaciones y qué han quedado hoy de esas 17 fundaciones. Y en un segundo momento hablaremos de esa mujer tan espiritual, tan profunda y de cómo ella entendió la oración y los grados de oración. Brevemente, para situarnos en cómo fue su vida, voy a comentar algunos indicadores del momento histórico en el que ella vivió. Santa Teresa nace en el año 1515 y muere en el año 1582. En ese momento, España probablemente fue el momento histórico en el que más territorios tuvo. De hecho, ella en su ciclo vital coincidió con 3 generaciones de monarcas. Cuando ella nació, vivía aún Fernando el Católico y después coincidió con Carlos I y después con Felipe II, con el que intercambió más correspondencia. En este breve mapa, para no alargarme, se puede ver cómo eran los territorios de la corona en ese momento, tanto en España como en lo que después ha sido Europa y, bueno, no se pueden apreciar los de ultramar, pero los territorios que tenía España eran muy extensos. ¿Por qué digo esto? Pues porque, como ella bien dice en sus escritos, eran tiempos recios, eran tiempos difíciles. Seguramente los que vivimos ahora no son menos. Nosotros tendemos a pensar que este momento vital es complejo, es confuso, estamos sometidos a muchas presiones, pero en el momento en que vivió Santa Teresa también las había y probablemente no menos de las que hay ahora. Otro dato, por orientarnos en su figura, ¿cómo era Ávila? Pues Ávila era una ciudad en ese momento renacentista, donde ya se había consensuado la parte interna de dentro de la muralla y habían comenzado a crecer algunos asentamientos fuera de ahí. Respecto a la población, en ese momento histórico tenía unos 13.000 habitantes, de los cuales en torno a 3.000, un 20%, eran moriscos y mudéjares. Es también el momento en el que surgen los grandes palacios, esa Ávila palaciega y muchas de las mansiones que ahora conocemos, como la mansión de los Velada, de los Águila, el Palacio de Benavides, el Convento de las Gordillas, la Iglesia de San Juan, la mansión de Superunda, el Palacio de los Almarza o el Convento de San Antonio. Algunos autores de la época describen a esa Ávila con estos términos. Era una ciudad pequeña, bulliciosa y muy activa.
Probablemente hoy alguien que no sea de aquí y la visite, a lo mejor tendría una opinión parecida. Me he permitido señalar algunas frases para resaltar estas ideas. El término sería: mercados, tabernas y bullicios marcaban el día a día de esta pequeña ciudad castellana. Salvando las diferencias entre instituciones, probablemente a día de hoy tengamos una estructura similar. Y un último eje para centrar la época de Santa Teresa, que sería su propia historia. Teresa de Jesús nace como Teresa de Cepeda y Ahumada un 28 de marzo, un miércoles de Pasión de 1515, y muere un 5 de octubre de 1582. Con el cambio de calendario celebramos la festividad el 15 de octubre. Ella se cría en una familia numerosa. Su padre, don Alonso Sánchez de Cepeda, tiene 2 matrimonios y de él nacen muchos hijos. Su familia se compone de 9 hermanos y 3 hermanas. Dice la propia santa en sus escritos que todos eran virtuosos y temerosos de Dios. Podemos pensar que esa infancia de Teresa fue muy familiar, en una casa ruidosa, alegre, seguro, con muchos niños, y ella ya desde pequeña mostraba gusto por la lectura y los libros de caballería. Tuvo una adolescencia al uso, parece que le gustaba arreglarse, y en ese momento pesaba mucho en el modelo social la honra. Su padre, temeroso de que esto pudiera afectar a su hija, toma la decisión de internarla en el convento de Gracia. Está allí poco tiempo porque por enfermedad tiene que ausentarse, pero Teresa aún todavía no ha despertado en ella esa vocación que más tarde tuvo. ¿Qué cosas supusieron un cambio significativo? Pues yo me he permitido señalar sobre todo 2. Algunos hechos vitales, especialmente su situación de salud, que le fue haciendo desistir en varias ocasiones sobre la entrada de los conventos, y después el ánimo por la lectura. Decía antes que ella estuvo en el convento de Gracia. Las profesoras que me han precedido ya han comentado, y el profesor Justo también, que la Universidad Católica tiene un proyecto de innovación en el convento de Gracia. Cuando hemos ido a visitarle, y aprovecho que está aquí el profesor José Antonio y algunos otros de los compañeros que me han acompañado, a pesar de estar en el centro de Ávila, cuando uno entra allí tiene la sensación de que el tiempo se ha parado y el ruido también. Es verdad que está muy cercano a la plaza del Mercado Grande, pero el silencio es enorme y la vida en ese convento seguro que en tiempos de Santa Teresa resultaba atractiva, porque incluso hoy, que no hay nadie, que está vacío y que muchas de las instalaciones están descuidadas, uno siente paz cuando está allí. Siguiendo con el ciclo vital, ella pasa un tiempo curándose después de salir del convento de Gracia y decide nuevamente intentar entrar en otro convento, y esta vez será en la Encarnación. Entra ahí en el año 1535. El convento de la Encarnación, primero que conoció Santa Teresa, no se parecía al actual. Era un convento con muchas celdas, con muchos perfiles de monjas. Muchas de ellas llevaban incluso sus propias sirvientas. Dicen los textos que había en torno a 180 monjas, y ese ambiente y esas licencias a Santa Teresa no le gustan. Y estando en ese convento comienza a pensar cómo sería el estilo de vida que ella querría para ese perfil. Estando nuevamente en el convento de la Encarnación, vuelve a caer enferma y tiene de nuevo que ausentarse. Y tuvieron que pasar más años, hasta el año 1554, que ya era una mujer muy adulta para la época, tenía 39 años, pero los 39 años de la época de Santa Teresa no son los actuales, porque la esperanza de vida era poca y era una mujer para la época mayor. Y ahí de nuevo está en el convento de la Encarnación, y hay 2 cosas que hacen que ella comience a fraguar la reforma. Una primera es una imagen de un Cristo llagado. Si alguno de ustedes ha visitado la Basílica de la Santa, está allí, pueden verlo. Y una segunda, comienza a leer el libro de las Confesiones de San Agustín,
Probablemente muchos de los aquí presentes, al menos los compañeros de la universidad, seguramente lo han leído. Dicen los expertos que cuando uno consigue leer el libro de San Agustín y el Asno de Apuleyo, ha completado su formación humanística para toda la vida. Santa Teresa leyó San Agustín, las Confesiones. San Agustín también tuvo una vida compleja desde lo personal y comienza a pensar en la Reforma. Y a partir de ahí piensa en cómo hacerlo y decide cuál será su primera fundación. Para no alargarme, les voy a relatar brevemente las fundaciones. Quiero dejar dos ideas claras con el ánimo de que tengamos una idea lo más cercana posible a cómo sucedió aquello. En un periodo de poco más de 20 años, Santa Teresa fundó 17 conventos. En este mapa que tienen delante ven que abarca casi toda la geografía española, y me he permitido reseñar en cada una de las fundaciones un dato, que son los kilómetros que distaban desde Ávila. ¿Por qué? Pues porque ahora ir a alguna de estas fundaciones puede resultar relativamente sencillo. Uno, si tiene transporte propio, algunas están más lejos que otras, como Sevilla, pero puedes ir. Pero hay que recordar que Santa Teresa viajaba con unos medios muy precarios. En esa época, lo voy a poner en un ejemplo muy actual, si uno quiere ir a Madrid, puede elegir ir por el túnel y pagarlo y subir por el Puerto de los Leones, pero en la época de Santa Teresa no se podía hacer eso. Ella viajaba en cabalgaduras, en carretas, y los caminos eran malos. Quiero hacer hincapié en esto porque la mayoría de las fundaciones partían de Ávila. Ella se situaba en Ávila y desde ahí caminaba hacia alguna de sus fundaciones, y los kilómetros eran muchos. Es el único dato que he remarcado para que nos hagamos una idea de lo que sería en esa época ir en cabalgadura o en carreta a sitios tan lejanos pues como Caravaca de la Cruz o como Sevilla. En el orden de las fundaciones, para no sobrepasar mi tiempo, la primera fue la de San José de Ávila, que se fundó un 24 de agosto, día de San Bartolomé, de 1582. Y brevemente voy a comentar algo más. Todas están abiertas ahora. Durante el año 15, en la conmemoración del 5º aniversario, tuve la fortuna de visitarlas todas, y cuando uno entra actualmente en un convento fundado hace tantos años por la Madre Teresa, se respira el mismo espíritu. De hecho, en muchas de ellas, las madres que allí están recuerdan con enorme cariño, te preguntan siempre si eres de Ávila, y recuerdan con enorme cariño cómo tiene que ser la vida en Ávila, qué recuerdos tenemos de Santa Teresa o en qué contextos nos acercamos a ella. Brevemente la repaso. Decía que la primera fue la de San José, después la de Medina del Campo. Si alguno de ustedes tiene oportunidad, Medina del Campo es una localidad cercana a Ávila, dista 84 kilómetros, y el convento de las Carmelitas tiene un primer patio donde se puede observar algunos de los recuerdos de la santa, y son visibles sin necesidad de solicitar visita guiada. La siguiente fue en Malagón. Malagón está en la provincia de Ciudad Real. La siguiente fue en Valladolid. Malagón ciertamente está más lejos, no es la más lejos. Brevemente recuerdo que está a 272 kilómetros, y andar todos esos kilómetros en carreta o en cabalgadura era un trabajo ímprobo. Después de Valladolid fundó Toledo. Toledo era la tierra de sus padres, y el convento de Toledo está en la parte histórica, se visita también, y es una ciudad que para ella tenía un especial cariño. La siguiente fue la de Pastrana. Pastrana está en la provincia de Guadalajara. Los príncipes de Éboli llamaron a la santa para abrir allí una fundación. Seguramente muchos de ustedes, si han tenido ocasión de leer algo sobre la santa, ya saben que ella tuvo unas relaciones complejas con la princesa de Éboli, y su estancia allí no fue tan larga. La siguiente fue la de Salamanca, está también en la parte nueva.
La siguiente fue la de Alba de Tormes, es el lugar donde ella falleció y donde se encuentran parte de sus restos. La siguiente fue en Segovia. El convento de Segovia está en una de las calles más comerciales, muy cercana a la catedral, y al igual que cuando uno entra en el convento de Gracia, cuando entra en el convento de Segovia no se oye nada dentro. Es una calle llena de gente, de comercios y de bares, y dentro todo es silencio y paz. La siguiente está en Beas de Segura, una localidad andaluza muy lejos de Ávila, a 410 kilómetros. Después estuvo en Sevilla. El convento de Sevilla está en el barrio Santa Cruz. Yo lo visité durante el verano y se agradece el lugar donde está por el calor que hace en Sevilla y también por el tipo de construcción que tiene. La siguiente fue en Caravaca de la Cruz. Es un lugar muy visitado, además de por la Fundación de Santa Teresa, porque allí se encuentra uno de los trozos de la Cruz de Cristo y es uno de los lugares donde se puede celebrar jubileo en España. La siguiente está en Villanueva de la Jara, en la provincia de Cuenca. Y las últimas son las de Palencia, la de Soria, la de Granada y la última es la de Burgos. Santa Teresa ya era una mujer de una cierta edad, no tenía muy buena salud y volviendo de Burgos se sentía mal. Ella quería regresar aquí, pero le llamó la duquesa de Alba para que la acompañara en el parto y se dirigió hacia Alba de Tormes, donde finalmente se enfermó y murió. Si alguno de ustedes tiene interés en no hacer un viaje tan largo, pero estar cerca de la vida de la santa, uno de los caminos más cercanos que pasa por nuestra tierra es la ruta de la Cuna al Sepulcro. El pasado año, que fue año jubilar, yo tuve el privilegio de hacerle y recuerdo, ahora que veo al padre David en el público, que cuando comenzamos el camino, él nos leyó un texto de la santa sobre las dificultades de andar y la dificultad del camino. Este es un camino corto, porque tiene en torno a 107 kilómetros, pero todavía recuerdo cuando llegamos a Alba de Tormes, el último fin de semana de septiembre, con 39 grados de calor, caminando, sin agua, se veía muy cerca, pero nunca llegábamos, y imaginábamos cómo había sido la vida de la Madre Teresa en unas circunstancias infinitamente peores que las nuestras. Si uno pasea por este camino, de la cuna al sepulcro o del sepulcro a la cuna, según desde donde se salga, según va atravesando muchos pequeños pueblos, va encontrando muchos restos de la vida de la santa y de su paso por allí. Y de todos ellos, para mí tiene un cariño especial el convento de Duruelo, está cerca de una localidad llamada Blasco Millán, porque fue el primer convento masculino. Allí fue la santa y allí se encontró con San Juan de la Cruz. Ese convento ahora es de monjas carmelitas, pero bueno, pues es un pequeño paraíso con un prado delante donde siempre eres bienvenido. Hasta aquí comentar la vida más pública y la vida más activa de la santa. Pero además de esto no era una mujer solo de hacer y fundar, sino era una mujer profundamente espiritual. Y quiero dedicar unos pocos minutos a hablar de este segundo aspecto. La espiritualidad de la santa se recoge en sus obras. Ella a menudo escribe, casi siempre por mandato de sus superiores y confesores, y sus libros más conocidos, que la mayoría de ustedes seguramente los conozcan, son El libro de la vida, El camino de perfección, El castillo interior o las moradas y El libro de las fundaciones. Y basándome en estos textos, voy a hacer un breve recorrido de cómo era su manera de orar. Hace un par de años tuve la fortuna de visitar Colombia y estuve en un centro de espiritualidad teresiana. Una de las madres que estaba allí acompañando a la comunidad había hecho un pequeño libro de oración y además ella tenía muchas dotes artísticas y lo había ambientado
con algunos cuadros que ella misma pintaba. Me he permitido recoger esas imágenes para hacer una breve referencia más simbólica de cómo son los grados de oración que Santa Teresa determinaba. Ella dice que son 4, los describe así en el libro de la vida, y el primero dice que consiste en sacar agua, que es un gran trabajo. Leo brevemente la primera estrofa y dice así: de los que comienzan a tener oración, podemos decir que son los que sacan el agua del pozo, que es muy a su trabajo, como tengo dicho, que ha de cansarse en recoger los sentidos, que como están acostumbrados a andar derramados, es harto trabajo. Han de procurar tratar de la vida de Cristo y cansarse el entendimiento en esto. Santa Teresa dice que para poder orar, lo primero hay que alejarse de las cosas que nos distraen. Y ella dice que es un gran trabajo, que efectivamente lo es, y seguramente en unos tiempos en los que estamos ahora rodeados de tanto ruido, lo sería aún más. Este sería el primer grado. El segundo grado dice: sacar el agua con un torno es menos trabajo. Y lo recoge en el libro de la vida 14.1. Y leo textualmente: pues ya queda dicho que el trabajo que se riega este vergel, y cuan a fuerza de brazos sacando el agua del pozo, digamos ahora el segundo modo de sacar agua que el señor del huerto ordenó para que con artificio de con un torno y arcaduces sacase el hortelano más agua y a menos trabajo, que pudiese descansar sin estar continuo trabajando. En este segundo grado, ella dice que se puede ayudar de algunas otras cosas y busca el símil del torno y los arcabuces. Una vez que hayamos conseguido aislarnos de ese ruido que a día no nos deja estar en la tranquilidad que necesitaría la oración, podríamos obtener una ayuda, dice la santa. El tercer grado, ella dice cuando el agua empapa la tierra. Y en ese momento dice que es cuando ya la oración empieza a surtir efectos. Leo brevemente el primer párrafo. Dice: vengamos ahora a hablar de la tercera agua con que se riega esta huerta, que es agua corriente de río o de fuente, que se riega muy a menos trabajo, aunque alguno da a encaminar el agua. Quiere el Señor aquí ayudar al hortelano, de manera que casi él es el hortelano y el que lo hace todo. Cuando uno ya llega a este tercer grado de oración, el nivel de unión con Dios es mayor, y ella dice que es Dios casi que el que pone todo de su parte. Y el último grado dice: agua que viene del cielo cuando más descuidado está el hortelano. Se recoge en el libro de la vida 18.9 y supone un enorme gozo interior, y leo brevemente las primeras estrofas. Ahora, hablando de este agua que viene del cielo, para con su abundancia henchir y hartar todo este huerto de agua, si nunca dejara, cuando lo hubiere menester, de darlo el Señor, y se ve que descanso tuviere el hortelano. Y al no haber invierno, sino ser siempre tiempo templado, nunca faltarán flores y frutas. En este símil de cómo sería ese último grado de oración, ella dice que es un tiempo de plenitud, porque nunca, utilizando el símil de las flores y las frutas, faltarían flores y frutas. Estaríamos en un eterno encuentro con Dios y en una eterna primavera, o en unos frutos más deseados. Y brevemente, porque me han pedido brevedad, quiero terminar con dos datos sobre cómo está el Carmelo en el mundo ahora. Esta imagen, que no sé si se ve muy bien, es también de la Casa de Oración de las Hermanas Carmelitas de Colombia. Quiere representar un árbol de cuyo tronco estaría el nacimiento del Carmelo, y cómo las ramificaciones van extendiendo todos aquellos lugares a los que llega y donde está presente. De forma general, recojo algunos datos. El Carmelo está presente en los 5 continentes.
y según los datos que obran en su página web, dice que hay en torno a unos 2.200 frailes carmelitas, 72 comunidades de monjas de clausura, 13 congregaciones de hermanas religiosas y misioneros laicos, un instituto secular y muchas cofradías del escapulario. Todo esto comenzó, según las crónicas, en el siglo XII, en el Monte Carmelo. Mis compañeras de la Universidad Católica y algunas otras que han venido más tarde me acompañaron en un viaje que realizamos hace unos años a Tierra Santa y tuvimos oportunidad de estar aquí, en el Monte Carmelo, donde la historia dice que ocurrió esa entrega del escapulario, muy cerca de Haifa, en Palestina. Desgraciadamente ahora es una zona en conflicto donde resulta difícil poder volver a visitarla, pero de este principio del Carmelo, salvando todas las diferencias, por supuesto, un hito que ha acompañado a esta orden ha sido la reforma de esta mujer en una ciudad pequeña de España, que es Ávila, y en la fundación del primer convento, que es el de San José. Si alguno de ustedes tiene tiempo y esfuerzo y ganas y quiere visitar alguno de los conventos que hay en nuestro país de Santa Teresa, mi opinión y mi percepción es que uno siente que la santa sigue allí, que la santa está viva y que las obras que ella hizo siguen adelante con el mismo espíritu con el que ella los puso. Quiero terminar brevemente mi pequeña charla con una frase de otro premio Nobel español, que es Vicente Alessandri. Él tiene una frase que dice: quien hace, vive. Si repasamos la trayectoria espiritual y humana de Santa Teresa, ella hizo mucho y vive mucho. Vive en cada uno de nosotros y, desde luego, cuando uno sale de Ávila, y más aún cuando sale de España y visita otros centros carmelitanos, se da cuenta de que Santa Teresa llegó hasta allí, llega hoy y está presente en todos los continentes. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Bueno, por lo que parece, yo creo que sí que va a ser posible que haya un ratito de coloquio, ¿no? Si no tengo mal entendido. Y pues, como es una sala pequeña, yo creo que no sé si va a ser necesario el micro. Ah, sí, hay un micro por allí. Pero bueno, quizás para romper el hielo, pues yo me sitúo a lo mejor por defecto profesional en el panorama educativo, ¿no? Socioeducativo, y me pongo a pensar en el ayer y el hoy, ¿no? Hoy tenemos una situación socioeducativa que a veces podemos detectar algún problema, como el antiintelectualismo que invade a nuestros niños, jóvenes, adolescentes, o incluso a los adultos, pues la confusión en el concepto de verdad, ¿no? Entonces lo relacionaba un poco con eso que decías de las interferencias, el ruido, las cosas que nos distraen. Entonces te voy a invitar a que, en boca de Santa Teresa, ¿no?, ¿qué pautas podría ella ahora pues darnos para afrontar esas interferencias, esos ruidos, ese antiintelectualismo o la confusión en el concepto de verdad que tenemos hoy? Y pues cómo lo podemos afrontar los profesionales de la educación, tanto en niños como en jóvenes y adolescentes. Es que don Justo, como es maestro, hace preguntas de maestros muy difíciles. Perdón. No es sencillo, pero a mí se me ocurren dos pautas. Una primera, tiene que ver con el tiempo físico. Tiene que guardarse un tiempo físico para que uno, a partir de ahí, tenga tiempo interior. Entonces, yo creo que en el caso de la enseñanza, al menos muchos de los centros que yo conozco, sí guardan un espacio en la primera hora de la mañana, no más, a lo mejor, de 5 minutos para hacer un poco de silencio, para reflexionar, para ponerse en pie antes de que comience el día con muchas tareas, con muchas rapideces y con muchos horarios. Y yo creo que si Santa Teresa viviera ahora,
probablemente tomaría una pauta como esa. Guardar un tiempo en el horario en el que... la regla, seguro. En el que nos alejemos de las prisas del día a día y a partir de ahí ir trabajando el mundo interior. Porque al final, cuando tú cultivas el mundo interior, iba a decir algo que también dicen los medios de comunicación, por fuera se nota, pero esto es verdad y en la espiritualidad eso es más verdad aún. Muchas gracias. No sé si por ahí alguna mano levantada que quiera preguntar. ¿Cómo compaginaba Santa Teresa la acción y la contemplación? Nos ha hablado de la peregrinación, las fundaciones y luego la oración. ¿Cómo lo compaginaba? ¿Cuál es la clave de esa síntesis? No soy muy experta en Santa Teresa, pero de todo lo que he podido leer de ella y de lo que he visitado, sé que cada vez que ella abría una nueva fundación, la primera preocupación era ubicar el centro de oración. Ella buscaba un espacio dentro de las limitaciones de donde fuera, donde se instalaba el centro de oración, la capilla, y ella les insistía a sus monjas que eso era esencial. Las jornadas, a lo que yo he podido conocer y de lo que en algunas de las fundaciones que he visitado me dicen las madres que allí viven, por ejemplo, en el caso de la de Palencia, que ahora lo recuerdo, estaba un poco a las afueras de la ciudad y todas son monjas de clausura. Entonces, cuando visitamos Palencia, había una reja que separaba la parte de las visitas de la parte de la clausura. Y de repente estábamos mirando pues lo que estaba allí expuesto y se descorrieron unas cortinas y apareció la Madre Superiora. Y nos preguntó, éramos un grupo no muy grande, y nos preguntó de dónde éramos y le dijimos de Ávila. Ella dijo, ah, qué bien, ¿de dónde la Madre? Y ella pues conversó con nosotros unos minutos y nos comentaba esto mismo que pregunta la profesora María Jesús, que para ellas es esencial repartir el tiempo vital y el tiempo de cada día entre la oración y el trabajo. Y cada una tiene su tiempo y a cada una le hay que dar su consistencia. Y yo creo que ella, si viviera ahora, también lo entendería así. Hay un tiempo para hacer y hay un tiempo para rezar. Muchas gracias, Teresa. Yo te quería hacer una pregunta, una reflexión que no sé si la has hecho, pero si quieres pues pensar en alto con nosotros, y que tiene que ver con el monasterio de Gracia. Ella estuvo allí muy poco tiempo, pero ese tiempo resultó decisivo para su vocación. Y allí estaba con unas monjas, las monjas agustinas, que digamos que tenían pues a su cuidado la formación de chicas adolescentes. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué podría la educación hoy aprender, qué lecciones podría aprender de lo que debió de ser esa labor educativa de las agustinas que trajo esos frutos, que ella pudiera encaminar su rumbo, descubrir cuál era el fin de su vida, plantearse la pregunta de la vocación? ¿Qué podemos o qué falta en la educación hoy que podríamos aprender de esa experiencia educativa que tuvo Santa Teresa en el convento de Gracia? Pues de lo que conozco el convento, de lo que le he visitado, sé que antes de que estuvieran solo las madres agustinas, había chicas jóvenes, era un centro de formación de jóvenes. De hecho, el profesor Justo también lo conoce. Y respecto a la formación de las jóvenes, yo creo que la principal lección sería el acompañamiento de vida. Al final, los que nos dedicamos a la educación,
pues es verdad que estamos siempre con gente joven. Uno tiene la sensación de que no cumple años porque cada vez que entra en las aulas siempre ve gente de 18 y piensa que tiene 18. Luego ve las orlas y sabe que no. Pero probablemente cuando miras con distancia lo que tú buenamente puedas hacer en tus clases, una de las cosas que yo creo que a veces no le dedicamos tiempo es el acompañamiento de la gente. Nosotros vamos, contamos, decimos cada uno de nuestra especialidad y se nos escapan muchas cosas del día a día de la vida, de cómo vienen, de qué les pasa, de qué cosas tienen dificultades, porque a fin de cuentas los contenidos son importantes, claro está, pero las enseñanzas vitales yo creo que cada vez son más y les dedicamos menos tiempo en la educación. Yo creo que ahí en Gracia una de las cosas que sí aprendió Santa Teresa, que era una adolescente, era el acompañamiento vital. Muchas gracias, Teresa, por tu charla. Yo te hubiera estado escuchando horas porque pues no quita que uno haya leído algo de Santa Teresa para que pues volverlo a traer así a colación pues le venga bien a uno así de autoexamen, ¿no? Cuando te preguntaba antes justo, pues yo creo que mi pregunta va en esa línea, ¿no? Me ha gustado mucho recordar lo de los 4 grados de oración según Santa Teresa y tú hablabas antes de que pues Santa Teresa si viviera hoy tendría o hablaría de que es casi más dificultoso el recogerse, ¿no? Porque tenemos más impedimentos. Yo lo observo en los alumnos también, pues el tema del móvil para el estudio es un impedimento grande y quizá estudiar nos cuesta, pero como que entrar en ese mundo interior que decías tú nos cuesta quizá más, no solo a los alumnos, a los profesores y a todos. Y yo te preguntaría, ¿no? O sea, además de ese dedicar tiempo que decías antes, ¿qué nos recomendarías para seguir por este camino de oración según Santa Teresa que nos has presentado? Pues, bueno, seguro el padre Luis Carlos tiene más información que yo. Yo creo que 2 cosas que ayudan, además del tiempo físico y el tiempo espiritual, es la lectura. Cuando uno se acerca, por ejemplo, a los libros de la Santa, ella escribía en un lenguaje de la época, pero escribía para sus monjas, escribía sencillo. Entonces, leer esos textos de a pocos y reflexionarlos te va dejando un pozo que te va a permitir acercarte, yo creo, a esa figura y a ese mundo. No sé si hay alguna pregunta más. No sé si hay alguna. Quizás yo para terminar sí que me iría a lo mejor a otro ámbito más histórico y a lo mejor más mundano, de cosas que se leen de la vida de Santa Teresa y la vida en Ávila que nos comentabas antes. Y sí que he tenido ocasión de leer en algún sitio, que no sé si será cierto o no, que el motivo del cambio de la norma, de la regla de las fundaciones, era porque en aquella época en Ávila, pues los hombres fuertes y valerosos, ¿no? Pues se iban a la conquista de América, a por el oro, ¿no? Y se comentaba, se lee en algún texto, como que las mujeres, algunas mujeres, se introducían en los conventos para no malcasarse con hombres enfermos o tullidos. ¿Qué tiene esto de verdad? Es una cuestión un poco más histórica y mundana, pero ¿podría ser cierto o no? Desconozco lo de los casamientos. En el año 2015 tuve ocasión de asistir a varios ciclos teresianos coincidiendo con el 500 aniversario y sí recuerdo haber escuchado a 2 expertas alemanas que ellas valoraban la figura de la santa y decían, en esa época cuando tú eras mujer no tenías muchas salidas para tener, digamos, un estatus social. Y una de ellas era el matrimonio. Santa Teresa me consta que no tenía un carácter ni frágil ni fácil. Y ella, lo escuché y además lo tengo escrito, no se quería someter a esa regla social, no quería tener una vida vinculada a una persona por el mero hecho de tener estatus social.
Entonces, es verdad que las salidas no eran muchas, otra era la vida religiosa y en esos momentos los conventos bueno, pues eran de una vida relativamente relajada, la Encarnación lo era. Entonces, probablemente una de las cosas que ella sí reflexionara sería cómo quería vivir su vida y yo creo que ella la quería vivir plena. Entonces, eligió aquello que le pareció que era la mejor opción. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión para Teresa de Jesús sobre Santa Teresa de Jesús? Por allí hay una mano levantada, me parece. Buenas tardes. Me gustaría que me pudiera explicar un poquito cómo financia las fundaciones Santa Teresa. ¿De qué manera? Yo soy muy práctica. Pues cuando uno lee el libro de las fundaciones, ve algunas acciones que ella iba desarrollando. De forma general, normalmente ella siempre contactaba con alguien en el lugar donde iba a fundar y normalmente también se rodeaba de benefactores. Por ejemplo, en el caso de lo que menciona de Pastrana, los príncipes de Éboli eran personas adineradas y además con prestigio. Y ella siempre, digamos que tanteaba el lugar, el terreno y las circunstancias. Es verdad que las fundaciones comenzaban con unas instalaciones muy básicas y la renta no era muy alta, pero es cierto que ella, al menos yo es lo que he leído en sus escritos, se ayudaba para abrir la fundación, pero siempre le recomendaba a sus monjas que trabajaran para mantenerla. Entonces, al menos de las 17 que yo he mencionado, al menos 15 que yo haya leído, casi todas, bueno, pues ella relata cómo contactaba con alguna persona bienhechora, con algún señor de la zona, con algunas damas de la corte o con otras personas para ubicar el sitio, los terrenos o el edificio. Pero una vez que estaba abierta, ella sí insistía a sus monjas en que trabajaran para sustentarse. Nos quedan 5 minutitos todavía. No sé si hay alguien que quiera realizar alguna otra pregunta o comentario, curiosidad. Ahí hay una mano levantada. ¿Me puede decir, porque yo he oído y he leído lo de la enfermedad de Santa Teresa, entonces para ver la fuerza de voluntad que tenía de todos esos viajes que hizo, ¿cuál era realmente la enfermedad? ¿De qué estaba enferma Santa Teresa? Pues lo cierto es que los textos de la época, al menos lo que yo he leído, claro, recogen datos de lo que en ese momento se conocía como enfermedad. Ella parece que no tenía una salud, digamos, fuerte, pero era una mujer con una enorme determinación. Parece que en la juventud, bueno, pues tenía una mala alimentación, era frágil pero no tengo tanta información como para dar un diagnóstico médico de cómo estaba. Quiero decir que no sé decirle, no he leído lo suficiente para decirle qué tipo de enfermedad tenía, porque es verdad que los textos no son muy explícitos al respecto. Muy bien, pues vamos a dar por finalizada pues, la charla de hoy con Teresa de Jesús, pero antes quiero convocarles, a darles las gracias por su asistencia, por supuesto, y convocarles para el 15 de febrero. El 15 de febrero pues, tendremos la charla, la conferencia, a cargo del doctor don Francisco Trullengalve, que está con nosotros aquí, sobre la organización jurídica institucional de Ávila y su tierra en la época de Santa Teresa. O sea que, sin más, pues dar las gracias a todos los organizadores, a Teresa y a los próximos ponentes, por supuesto. Muchas gracias a todos por su asistencia.